En San Juan capítulo 3, versículo 17, mire lo que dice. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea, Cristo no nos vino a condenar. Él no vino a sacarnos los trapitos al sol o acusarnos de todas las cosas malas que nosotros hemos cometido. Dice que Él vino a salvarnos. Pero ¿qué sigue diciendo el versículo 18? El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Este creer implica un cambio de vida, una forma diferente de pensar, otra perspectiva de tú ver las cosas, una forma diferente de creer, donde ya no vives tú, sino que vive Dios en ti. Y se cumple lo que dice el apóstol Pablo: más ahora no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fíjense, en la actualidad pues hay personas que dicen yo creo, porque quizás leen la Biblia de vez en cuando, van a la iglesia, escuchan música cristiana, pero ese no es el creer que dice la Escritura ahí, va más allá de eso. Porque recuerden que para nosotros tener la bendición de Dios y poder entrar a las moradas que Él preparó para nosotros, tenemos que participar de una transformación que es inexistente si el Espíritu de Dios no la pone en nosotros. Es decir, que ese creer ahí tiene que ver con una conexión entre usted y Dios y usted, que evidentemente lo hace a través del Espíritu Santo, que es el que proporciona el nuevo nacimiento que menciona en San Juan capítulo 3, versículo 3, donde Jesús dijo: de cierto os digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Ustedes ven en qué consiste ese creer, que no es decir yo creo de labio, es más que eso. Entonces cuando dice el que en Él cree no es condenado, es decir, aquel que se arrepiente de sus pecados, aquel que se lava en su sangre, aquel que nace de nuevo. Ese es el creer que está hablando ahí. No es simplemente ir a la iglesia o decir yo soy cristiano o decir yo creo. Creer en Dios, óigame, creer en Dios es vivir para Él, dejar que Dios viva en ti, para que se cumpla lo que dice el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir en Cristo me es ganancia. En 2 Corintios, en el capítulo 5 y versículo 17, dice la Escritura: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, todas. O sea que cuando se habla de creer, en virtud de lo que dice el versículo 17 de San Juan capítulo 3, tiene que ver con esta experiencia que está hablando el apóstol Pablo en 2 Corintios, el capítulo 5 y versículo 17. Si cree, tiene que participar de ese nuevo nacimiento, que es lo que proporciona y trae la nueva criatura, que es aquella que se deleita en el Espíritu Santo, se deleita en las cosas de Dios, se deleita buscando a Dios. Es lo que se conecta con Dios. Porque esta carne no le gusta nada de las cosas de Dios. Por eso dice que el deseo de la carne contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y ambos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieren. O sea, es una guerra que tú tienes sin cuartel. La carne se opone a lo que dice el espíritu. ¿Están siguiendo? Entonces no es decir yo creo, no. Ese creer va más allá que ir a la iglesia, que leer la Biblia, que cantar una canción cristiana o leer el Salmo 91. Entonces, ¿qué dice el versículo siguiente de San Juan capítulo 3? El 18, el que en Él cree no es condenado, ¿ve? Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Bien, excelente. Dice, el que en Él cree no es condenado. Pero que ese creer no es ir a la iglesia simplemente. Aleluya. Ese creer que te libra de la condenación tiene que ver con una experiencia que tú tienes con Dios, en la cual tú mueres a este mundo. Entonces, en virtud de eso, el pecado no puede afectarte, por lo que entonces tú no te vas a ir atrás de él. Porque al dominarte Dios, el Espíritu Santo que te controla todos tus instintos, todos tus deseos, todos tus movimientos, todo tu comportamiento físico, emocional, espiritual. Entonces ya por eso tú no vives para el mundo. ¿Ustedes ven? Entonces ahí es cuando ese creer que menciona aquí tiene peso en el mundo espiritual. De lo contrario, todo es buche y pluma nada más. Alabado sea Dios. Porque la fe en Cristo, ahora en el tiempo de la gracia, no funciona si nosotros no morimos para el mundo y nos dejamos transformar por medio del Espíritu Santo. Vuelvo y repito, creer no es simplemente ir a la iglesia o leer la Biblia de vez en cuando o cantar una canción. No, es más que eso. Tienes que tener una experiencia donde tú vives según el Espíritu. Y se cumple lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús,
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.